estamos listos para comenzar nuevamente a trabajar el libro, ¿cierto? Y ir siguiendo las instrucciones de la clase, ¿ya? Ya vamos en la clase número 45 de nuestro texto tomo 2, ¿ya? Y vamos a conocer también otro tipo de texto y todo lo que tiene que ver con las reglas gramaticales básicas para poder ir yendo comprendiéndolo, ¿ya? La actividad número 1 del principio de cada clase, cuando cambiamos el texto, no la hacemos, ¿ya? Así que nos vamos a saltar directamente a la actividad número 2 y vamos a deslizar. En la actividad número 2 dice, hay una pregunta en donde ustedes se tienen que empezar a imaginar ya de lo que se va a tratar el texto que vamos a leer. ¿Qué puedes hacer con la lana de oveja? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer con la lana de oveja? ¿Se imaginan qué cosas existen hechas a base de la lana de oveja? Bueno, pueden ser chalecos, pueden ser alfombras, frazadas. Sobre todo en el sur de nuestro país se trabaja mucho la lana de oveja, sobre todo en Punta Arenas, ¿ya? Entonces, vamos a leer un texto que se denomina Pastorcita, como ustedes pueden observar la imagen pequeñita que está ahí, ¿ya? Pero antes, este texto trae los signos de exclamación. ¿Qué son los signos de exclamación? Los signos de exclamación se utilizan, ¿cierto?, para, como dice la palabra, exclamar, darle más acentuación a algunas frases y oraciones que los mismos participantes del texto utilizan, ¿ya? Entonces, se usan para exclamar, como dice ahí, exclamar. Cuando uno de repente también hace una frase muy natural, exclama con un tono de voz distinto y acentúa distinto la forma en que se expresa. Entonces, los signos de exclamación se usan para exclamar y pueden colocar la respuesta aquí, ¿ya? O para expresar sentimientos, que también está correcta la respuesta. Por ejemplo, ¡ay, qué susto! O ¡qué rico! Así tú estás expresando un sentimiento, el primero de que te da susto alguna cosa que experimentaste y el segundo para manifestar que lo que estás comiendo está muy rico, ¿ya? Ahora, los signos de interrogación, esos son muy fáciles. ¿Por qué? Porque se utilizan para hacer preguntas. Entonces, ustedes colocan, se usan para hacer preguntas y lo colocan en la línea verde que está ahí. Como por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿O cuántos años tienes? Entonces, sirven para hacer preguntas a otras personas con respecto a la información que quiero obtener. Signos de exclamación para expresar sentimientos y signos de interrogación para realizar preguntas. Entonces, aclarado esto, vamos a leer el texto de Pastorcita. Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. Pastorcita, Rafael Pombo. Dice, Pastorcita perdió sus ovejas. ¿Y quién sabe por dónde andarán? No te enfades, que oyeron tus quejas y ellas mismas bien pronto vendrán. Y no vendrán solas, que traerán sus colas, y ovejas y colas gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida y soñando las que oye hablar. Se despierta y las llama enseguida, y engañada se tiende a llorar. No llores, pastora, que niña que llora, bien pronto la oímos reír y cantar. Levantóse contenta, esperando que ha de verlas bien presto quizás, y las vio, mas dio un grito observando que dejaron las colas detrás. ¡Ay, mis ovejitas, pobres raboncitas! ¿Dónde están mis colas? No las veré más. Pero andando con todo el rebaño, otro grito una tarde soltó, cuando un gajo de un viejo castaño cargadito de colas halló. Secándose al viento, 2, 3, hasta 100, allí unas tras otras colgadas las vio. De un suspiro y un golpe en la frente, y ensayo cuanto pudo inventar, miel, costura, variado ingrediente, para tanto robón remendar. Buscó la colita de cada ovejita, y al verlas como antes, se puso a llorar. Entonces, habiendo leído el texto de Pastorcita, vamos a empezar a realizar las actividades que el texto nos invita. Primero, tenemos nuevamente una oración con una palabra de vocabulario. No te enfades, que oyeron tus quejas y ellas mismas bien pronto vendrán. La palabra de vocabulario que deben colocar en su cuaderno es enfades, ¿ya? Según el verso, ¿cómo estaba Pastorcita? ¿Nerviosa, feliz o enojada? Según el verso, según el texto, ¿cómo estaba Pastorcita? Y ustedes colocan con una X, ¿cierto?, cómo se encontraba la protagonista también de este texto.
Luego, Pastorcita se queda dormida y soñando las oye hablar. Soñando las oye balar, perdón. Balar es otra palabra que debe ir en el vocabulario. ¿Cuál es la palabra intrusa? Píntala. O sea, acá tenemos maullar, balar, piar, ladrar y bailar. Hay una sola que no significa lo mismo según el texto y esa es la que ustedes tienen que identificar. ¿Qué comprendimos? Entonces, el texto que acabas de leer es, ¿qué es lo que es? ¿Qué tipo de texto es? ¿Un cuento, una leyenda o un poema? De acuerdo a las características del texto, ustedes tienen que identificar qué tipo de texto es. Si es un texto narrativo o es un texto informativo. Si es narrativo, ¿cierto? Por la pista que les estoy dando, ¿qué tipo de texto es? ¿Un cuento, una leyenda o un poema? Pregunta para ustedes. ¿Cómo crees que se habrán perdido las ovejas? Y esto ustedes no lo van a encontrar en el texto, ¿ah? Ojo con eso. Esta pregunta va directamente a una respuesta que tienen que inferir. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que, de acuerdo a lo que leímos, deducir cómo creen que se habrán perdido las ovejas. ¿Cómo crees tú que las ovejas se perdieron? Y ahí tienes que colocar tu respuesta muy brevemente en la línea que te estoy indicando. Luego, ¿qué harías si se te pierde tu mascota? Y ahí tenemos que ponerlo en el lugar de que ojalá no pase, obviamente. ¿Qué harías tú si se te pierde tu mascota? ¿Vas a llorar? ¿La vas a buscar? ¿Le contarías a tus papás, a tus amigos? ¿Estarías muy triste? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes expresen, qué sentimiento tendrían en el caso que se les pierda su mascota. La actividad número 5 tiene relación con la actividad número 4 y es que tú tienes que marcar qué tipo de emoción están expresando, ¿ya? Acá hay una frase, ¿ya? ¿Y quién sabe por dónde andarán? ¿Qué tipo de expresión está manifestándose en esta frase? ¿Hay tristeza? ¿Hay preocupación? ¿O hay sorpresa? Y lo mismo tienen que hacer con la frase pobres roboncitas y colgada las vio. Finalmente, para terminar la clase número 45 hay que completar el ticket de salida. Y este dice que, ¿cómo te sentiste recitando el poema? Y acá, ¿cierto? Cuando uno va leyendo un poema, automáticamente los versos van teniendo rima, ¿ya? Porque también tenemos poemas que no están escritos en versos, sino que están escritos en prosa. La prosa no rima, los versos sí riman, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ¿cómo te sentiste cuando ibas leyendo conmigo el poema? ¿Entusiasmado, triste, enojado o feliz? ¿Y por qué? Y eso lo colocas acá. Marcas la alternativa, ¿cierto? De cómo fue el sentimiento que sentiste al leer el poema y el porqué de ese sentimiento, ¿ya? Así que, terminado el ticket de salida de la clase número 45, nos vamos a la clase número 46. La clase 46 comenzamos en la actividad número 2. ¿Te gustó el cuento que leímos? Y aquí estamos dando también respuesta a qué tipo de texto era lo que estábamos leyendo anteriormente, ¿ya? Si no te acuerdas algunos datos sobre el texto de Pastorcita, te invito a que pauses el video y puedas, ¿cierto?, volver al texto y repasar lo que leímos la clase anterior. La actividad número 3, nuevamente tenemos que colocar la palabra del vocabulario. Y es, pero andando con todo el rebaño, punto suspensivo. ¿Qué quiere decir un punto suspensivo? De que la frase no termina ahí, sino que falta mucho más, pero para la actividad que queremos realizar no necesitamos más que la frase que les estoy mencionando, ¿ya? Pero andando con todo el rebaño. La palabra seleccionada, la palabra rebaño, ¿cierto? ¿Qué significa? Grupo de animales, B, animales salvajes, o C, animales en peligro de extinción. Y tú tienes que colocar, de acuerdo a lo que sacaste y inferiste del texto, qué significa la palabra rebaño. La actividad número 4 es netamente de comprensión.